De tu gracia, Señor Jesús, pedimos, Padre amoroso, de tu presencia. Padre amoroso, y tú, Señor, unge mis labios, mi mente, mi corazón. Padre amado, y bendice, Señor, a cada uno de los que están en este lugar, Señor. De igual manera, a los que están a través de la red. Que tú seas, Padre amoroso, el que nos permitas entender que hay un propósito y una responsabilidad como siervos, como hijos tuyos, Señor Jesús. Padre amado, pedimos, Señor, de tu presencia en todo tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Me pongo en tus manos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Tome su lugar por un momento y agarre su Biblia. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Y vamos a leer un texto bíblico para empezar. Ciertamente usted y yo hemos leído muchas veces este texto bíblico. Yo se los he compartido muchas veces. Pero los que leemos la palabra y los que oímos la palabra tenemos el privilegio de entender y aprender, y también tenemos la oportunidad de obedecer o de ser desobedientes, de aprender a ser responsables o definitivo nosotros ignorar que Dios nos habla. Amén. Así es que aquí hay una de las cosas que a todos nos implica, porque muchos no leen la palabra de Dios, pero les tengo que decir algo. Muchos la escuchan. Entonces, si usted no la lee, pero la escucha, usted es participante de algo muy poderoso. Solamente requiere que usted sea responsable de lo que recibe. Amén. Si usted no es responsable, si yo no soy responsable, créame que nunca vamos a tomar el lugar que corresponde en el orden que Dios nos quiere llevar para nosotros tomar esa figura y ese lugar que nos corresponde. Amén. Porque sabe que en nosotros se ve algo. Si no se ve Cristo en nosotros, a través de su palabra tenemos que tener algunas cosas que nos identifiquen, donde usted y yo tenemos muchas veces actitudes que corresponden a Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Revelación. Esto lo leímos en otro tiempo y yo creo que usted y yo vamos a tener la oportunidad. Pero ¿sabe qué? Yo creo que vamos a tener que empezar en otro lugar. Ciertamente nuestro hermano Zamora tomó este versículo para dar una enseñanza. El libro de Revelación, capítulo 2, versos 7. Y vamos a leer ese versículo. Usted y yo somos la iglesia. Ojalá y usted y yo tengamos 2:7 de Revelación. Y mantenga su Biblia si gusta, y si no, de todas maneras yo voy a narrar esta palabra después. Nos vamos a ir textualmente. Amén. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten en cuenta que dice iglesias. Amén. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una vez más vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su lugar, dándole la honra y gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una vez más, tome en cuenta, esto es algo maravilloso. En sí, el título de esta enseñanza es algo que usted ojalá le haga eco en su mente, en su corazón, en sus oídos. Amén. Aumentando nuestra responsabilidad, vamos a ser nosotros más eficaces en el servicio a Dios. Escuche esto, lo que yo dije. Aumentando nuestra responsabilidad, vamos a ser más eficaces en el servicio a Dios. Si usted se conforma con lo que usted comprende y hace para Dios, se está quedando en un estado donde pudiera ser útil para muchas otras cosas. Pero se requiere que usted y yo tomemos responsabilidades que Dios quiere que tomemos para alabanza de su gloria, para que su nombre sea glorificado. Amén. En sí, el estudio, una vez más, asumiendo nuestra responsabilidad como hijos de Dios obedientes. Asumiendo quiere decir que usted tome un lugar en el servicio a Dios responsablemente. Amén. Una vez más, para que usted sepa que usted
tome un lugar con responsabilidad en el servicio a Dios. Amén. Se requiere que usted sea responsable de lo que usted recibe. Porque si usted no es responsable, le quiero decir que un día Dios lo va a llamar a cuentas y le va a dar a conocer que estuvo en sus medios la oportunidad de ser responsable y no lo fue. Amén. Tuvimos la oportunidad, también voy a implicar ahí, tuvimos la oportunidad de ser útiles para la obra de Dios, en el orden de Dios, y no fuimos útiles. Amén. Quiere decir que muchos son útiles para la obra de Dios, pero son útiles en su manera de pensar y su manera de ser y su manera de servir. Hay un orden, sin dejar nosotros de hacer las cosas, pero asumiendo y nosotros sometiéndonos al orden de Dios. Amén. De lo contrario, si no hubiera un orden, ¿para qué establecía una iglesia el Señor? Definitivo, sería algo infructuoso el venir y morir y establecer una iglesia como para que no permaneciera la iglesia en servicio como debe de permanecer, unidos en el propósito. Amén. Ese es el propósito. Si usted miró el libro de Revelación, que se los he leído algunas veces, capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea que estamos hablando de algo que usted ya lo oyó, yo lo he oído. Dice, pero la otra parte del versículo dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, este es un punto muy importante. Y guardan las cosas que en él están escritas. Amén. Porque el tiempo está cerca. Y la cosa es que usted y yo tal vez hemos escuchado muchas cosas, que el Señor ya viene. Y han pasado años, yo tengo ya algunos años, y yo desde que yo recuerdo, antes de que yo me convirtiera, yo escuchaba que Dios ya iba a venir. Pero les quiero decir que para sorpresa de muchos, no ha pasado como pensamos que debe pasar. Pero muchos de los que usted conoció en un tiempo, usted ya no los está mirando a su alrededor. Hablando de nuestra familia misma. Mis padres ya no están conmigo. Decidió el Señor que ellos se tenían que ir. El problema es cómo estaba su situación, su vida, cuando Dios decidió que ellos tenían que partir. Ese es el problema. Tomaron la responsabilidad, vivieron responsablemente en el servicio a Dios, o fueron irresponsables. Yo no voy a juzgar a mis papás, pero ellos van a tener que dar cuenta de eso. Recibieron 24 horas igual que usted y yo. Tenían que hacer un tiempo específico para servirle a Dios. No estoy juzgando a mis padres, pero ellos van a ser juzgados por la palabra que usted y yo escuchamos. Amén. Y le quiero decir, muchas veces estuvieron en la iglesia, pero fueron responsables a lo que aprendieron, no fueron irresponsables. Amén. Bueno, vamos a mirar algunas cosas y les quiero decir que este versículo que leímos, o que yo le leí, cuando el Señor se dirige por medio de Juan, se dirigió a las 7 iglesias que estaban establecidas. Les quiero decir que usted y yo, al recibir el nombre de Cristo en nuestro ser, establece un reino en nosotros, nuestro Dios. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Es la iglesia. No voy a pensar que la iglesia es el edificio, no, la iglesia es cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo de Dios, o debemos de ser el templo de Dios. Si alguien no considera esto, usted puede ser el templo también de demonios. Yo puedo ser el templo de demonios. Qué terrible se oye eso. Pero ¿sabe qué? En muchos seres humanos el enemigo los ha hecho templos, guarida de Satanás. Esto es un problema. ¿Sabe por qué los ha hecho guarida de Satanás o de él mismo? Porque no han sido responsables a su Dios. Entonces él busca a la gente irresponsable, él busca a la gente irreverente, él busca a la gente que no se interesa por su Creador, sino que él busca gente que vive en desorden, en desobediencia, en irresponsabilidad. Entonces le voy a decir que por eso es que es necesaria esta enseñanza, porque nosotros debemos de saber que pudiera ser que le estemos dando una coartada al enemigo de nuestra alma. Y es necesario que usted y yo tomemos atención, porque Dios nos habla, dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Sabe que está refiriéndose al pueblo de Dios? Y aún al que no es pueblo todavía, está refiriéndose a su creación.
aunque no es pueblo, pero Él está llamando a añadir al cuerpo que es su iglesia, a aquellos que está llamando a los que Él crió y formó con propósito. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. Lo ha enseñado en su palabra. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Si usted quiere alabar a Dios, no hay problema. De alguna manera usted y yo vamos a poder mirar que en cada versículo de la palabra de Dios resuena la voz de Cristo. Incita a atender a su llamado. Incita a poner atención porque los tiempos son peligrosos. Él les dijo ahí en el libro de los Hechos, dice, arrepentidos y convertidos. Ciertamente. Pero dice, les menciona una generación perversa en ese tiempo. Amén. Dice, ser salvos de esta perversa generación. Si en el tiempo de los apóstoles estamos hablando de un tiempo muy lejano, que son más de 2000 años, existía la perversidad y le estaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Está hablando que la perversidad se iba a aumentar. Y en ese tiempo muchos hemos sido, de alguna manera, seducidos e invitados. Y los que hemos sido alcanzados por Cristo, estamos muchas veces nosotros, de alguna manera, participando en desobediencia. Entonces estamos hablando de que la corrupción espiritual de todas maneras alcanzó a algunos de los salvos, de los que han sido lavados con su sangre preciosa. Amén. Y la palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, como usted leyó, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí lo que usted leyó dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios, le quiero decir para usted en términos espirituales y para mí, está en su presencia. Está en una vida de santidad donde usted puede disfrutar de su presencia, glorificando y alabando a su Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Y esa palabra que está escrita aquí es para vida eterna. Cuando usted la recibe y esté en esa dimensión, en ese medio, usted lo disfruta, se deleita. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que va caminando con responsabilidad, porque Dios lo invita a ser responsable. Porque Dios le invita a que usted sea disciplinado y que yo sea disciplinado. Amén. No requiere un servicio mediocre, quiere un servicio de excelencia. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Amén. Cuando usted va a trabajar a un trabajo, no le piden un trabajo mediocre. No, dice medio chile. No. Dice un trabajo como yo se lo estoy pidiendo. Si se trata de limpieza, limpiecito. Si se trata de producir, a producir. Si se trata de dedicación, a dedicación su trabajo. No, el patrón, si lo mira que está usted desatento, irresponsable, le llama la atención. Pues déjale, voy a decir que Dios es más que un patrón. Es su criador, es mi criador, es el dueño de su vida, es el dueño de mi vida. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer o a obedecer? Amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Asumiendo nuestra responsabilidad. Amén. Asumiendo nuestra responsabilidad. Dios lo va a hacer responsable de lo que usted ha aprendido. Dios me va a hacer responsable de lo que yo he aprendido, de lo que yo sé. Las cosas que no sabemos, nosotros no vamos a tener la preocupación de dar cuentas de ellas. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras. En este tiempo tenemos un medio maravilloso donde nadie tiene una preocupación aquí en este lugar de que lo persigan por escuchar la palabra de Dios. Si usted no quiere escuchar la palabra de Dios es porque usted lo desea y lo decide así. Porque usted no lo desea, y lo decide así. Pero si usted anhela escuchar la palabra de Dios, solamente requiere de que usted esté dispuesto. Hay muchos lugares donde se predica la palabra. Y le voy a decir, también hay muchos lugares donde usted y yo, de alguna manera, nos van a usar. Aquí les hemos, de alguna manera, le digo, de una manera sin jactancia, pero con un privilegio de poderles decir que aquí no nos interesamos por sus bienes, nos interesamos porque usted aprenda a servirle a Dios, que usted sea fiel a Dios. Ese es el propósito. Aquí no buscamos su dinero, aquí buscamos que usted crezca en el servicio de Dios, que usted sea responsable, porque sabe que día tras día estamos acercándonos a la meta.
Gracias a Dios, yo compartí este sábado algo muy especial. Yo tengo una cita con mi Creador en la eternidad. Amén. Esa cita, ¿sabe qué? Se requiere de que usted y yo vayamos presentables. ¿Cómo pudiéramos hablar de algo presentable en la presencia de Dios para la eternidad? Le voy a decir la presentación y lo que busca en su resumen que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Se requiere que seamos responsables, que seamos obedientes a su palabra, que seamos atentos a su palabra, que nosotros estemos dispuestos a vivir en santidad. ¿Qué resumen tan especial pudiéramos entregar nosotros a Dios siendo personas responsables al que nos llama a servir? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. Todo esto es para todos sin excepción de personas. Todos hemos sido de alguna manera predestinados, como lo dice la palabra de Dios, para alabanza de su gloria, para alabanza de su Creador. Eso lo pueden mirar en el libro de Efesios. Pero nosotros, definitivo, muchas veces no nos interesamos en agradar a aquel que nos hizo y nos crió. Mire nada más, la mayor parte de nosotros tenemos sentimientos que tenemos esa lucha con nosotros mismos. Le voy a decir que en nuestro trabajo, yo personalmente les digo, hay ocasiones que me he cansado en mi trabajo, son 8 o 10 horas y estoy allí, las 8 o 10 horas. Y estoy tratando de producir para esa compañía que trabajo, porque esa es mi meta, producir. Pero estoy aquí 2 o 3 horas y le voy a decir que en el tiempo que yo estoy aquí en la iglesia, estoy dispuesto a aprender también. ¿Cuál es el propósito de aprender? Para producir algo agradable a nuestro Dios. Escuchen esto porque es algo que usted y yo tenemos que aprender. Ahora le quiero decir, también aquí podemos generar algo para nuestro Dios. Ustedes jóvenes que están aquí, ya están aquí, pueden producir algo para su Creador. ¿Qué es lo que pueden producir? Una alabanza que a Dios le agrade, que de verdad usted le alaben con todo su corazón. Si ya están aquí, se trata de darle algo al que lo hizo, al que lo crió. Ya está aquí, haga algo para su Dios, mínimo, alábelo con todo su corazón, alábelo con todo su ser, que no se avergüence de darle la honra y la gloria al que lo hizo, al que lo crió, pero se requiere de que haga algo. Ha aprendido, los hemos incitado a alabar a Dios, los hemos incitado a ser reverentes a Dios, pero usted es el responsable de llevar a cabo esta responsabilidad. Yo no lo puedo obligar a usted a alabar a Dios. Pero sí le quiero decir que a Dios le agrada que usted le alabe y le glorifique. A Dios le agrada que usted le dé la honra que Él merece. Hónralo, Él es tu Creador. Él merece la honra y la gloria. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ser responsables es saber si venimos a este lugar es para algo especial. Y lo especial que usted tiene para Dios es alabanza para su Creador. Es darle la honra y la gloria que Él merece. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios con libertad? No se avergüence de su Creador. ¿Sabe por qué? Porque su Creador ha hecho algo que no se avergonzó dar su vida por usted. No se avergonzó que lo desnudaran incluso delante de multitudes por amor a usted y a mí. No se avergonzó que lo azotaran y lo abofetearan por amor a usted y a mí. Pero muchas veces nosotros nos avergonzamos de glorificar a Dios delante de 2 o 3 personas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si estamos en la casa de Dios, es para alabarle y glorificarle y darle la honra que Él merece. Decirle, Señor, estoy aquí. Vine a alabarte, vine a glorificarte, vine a darte la honra que tú mereces. Pero se requiere de hombres y mujeres responsables. Me impacta el libro de Nehemías, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Ellos estaban en esclavitud. Vivían una vida de opresión. El Señor les permitió restaurar los muros. Cuando restauraron los muros, miren, Nehemías no era un sacerdote, pero dice que era un profeta. ¿Y sabe qué? Usted no espere a ser alguien aquí en el ministerio para que usted haga algo para Dios. Pero dice que este hombre, aún en su estado como él estaba, déjele, voy a decir que él incitó a todo un pueblo
hacer algo para Dios. Ahora nosotros, no sé qué esperemos, que alguien venga de afuera y nos trate de incitar para hacer algo para Dios. Ya estamos aquí. Muchas veces les invitamos a alabar a Dios, les invitamos a hacer algo para Dios y nosotros somos irresponsables. Entonces, pero les quiero decir que muchas veces viene alguien aquí, los incita y ustedes son obedientes, son atentos. ¿Cuál es la diferencia? Les quiero decir que sabe que la incitación la puede recibir hasta de un niño a tomar su responsabilidad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dele el aplauso, el Señor lo merece porque Él habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de lo que usted y yo podemos hacer para honra y gloria para Él. Amén. Él está siempre atento a lo que hacemos. Dice que sus ojos están atentos a las actividades de sus fieles. Amén. Usted sabe que yo no sé, pero si tan solo usted pudiera mirar, ¿sabe qué? Allá en mi trabajo yo miro unas cosas que no voy a decir nombres, pero muchas veces veo personas que llegan y hacen un miren ahí en un lugar y están platicando bien desahogados. Pero sabe que en cuanto miran al supervisor o miran al team lead, ¡pum!, empiezan el movimiento. O sea que nada más la pura presencia de ellos, no, ni dicen nada, pero los lleva a un término de moverse a hacer algo. Ahora déjele, voy a decir, los que estamos aquí, si tan solo pudiéramos pensar que los ojos de Dios están sobre usted y sobre mí, que usted y yo estamos bajo la mira de su Creador. ¿Qué estamos haciendo? Vinimos a la casa de Dios. ¿Qué estamos haciendo en la casa de Dios? Si usted en un trabajo se comporta así, y déjelo decir, no somos la excepción. Yo creo que todos somos así. Nos mira nuestro patrón y nosotros queremos hacer algo para impresionarlo. O si no, para impresionar a los demás, para guardarle un respeto que merece el patrón. Pero aquí está el patrón de patrones, el creador de su vida. Y lo está mirando a usted y me está mirando a mí, pero nosotros pasamos desapercibidos su mirada, su presencia. Escuchen, jóvenes, ustedes también en la escuela, los niños, escuchen esto, también ustedes pasan por esas cosas. Ustedes saben que en la escuela no deben de jugar, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, ¿saben que no deben jugar en la escuela? En su salón de clases, ¿saben que no deben de jugar o sí? ¿O los dejan jugar y platicar ahí? ¿Sí los dejan platicar? Y cuando ustedes están platicando con alguien y de pronto se dan cuenta que la maestra o el maestro llegó, ¿qué hacen? Paran, ¿verdad? Y se ponen a hacer lo que tenían que hacer, ¿o no? ¿Ustedes creen que aquí nuestro Dios no está percibiendo algunas cosas en la casa de Dios? Aún muchos en la casa de Dios vienen, incluso algunos vienen a socializar. No estoy diciendo los que no lo hagan, gracias a Dios, pero los que lo hacen, traten de ser atentos, traten de ser responsables en qué lugar estamos. Amén. Miren, algunos jóvenes los he mirado, no los voy a juzgar, pero algunos están con el teléfono en vez de poner y ser reverentes a la palabra de Dios. Entonces todo esto implica a que somos irresponsables. Y nosotros como padres muchas veces no les enseñamos a nuestros hijos que deben de ser responsables. Pero ¿sabe qué? Dios nos está llamando a ser responsables. Dios nos está incitando a ser responsables. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos todavía están conmigo? A Él sea la honra y la gloria. Amén. Les decía, todo esto es para todos, para todo tipo de persona y para todos los seres humanos. Todo esto. Amén. Todos hemos sido de alguna manera predestinados por la gracia y misericordia de Dios desde antes de la fundación del mundo, usted y yo. Predestinados para algo específico para la honra y gloria de Dios. Amén. Sin excepción de personas. Pero en esta tarde vamos a hablar exclusivamente, la palabra de Dios está dirigiéndose a los que conocen a su Creador. A los que conocen al Dios Todopoderoso. Amén. A cada uno de los que ya han entregado su vida a Cristo, a ellos se está refiriendo, a nosotros se está refiriendo. Amén. Y por alguna razón, si alguno de los que ha entregado su vida a Cristo está descuidando su responsabilidad, a esa persona, a mí personalmente, si yo estoy descuidando, nos está hablando el Señor.
quiere tratar con nosotros, amén. Él quiere hacer algo en nuestra vida para que nosotros crezcamos, para que nosotros sigamos en el propósito y en la dirección que debemos de seguir. Hay una meta que alcanzar y esa meta en muchos se ha perdido porque han sido irreverentes y irresponsables. Aún en los estudiantes. Muchos de los estudiantes están en la escuela y su anhelo de muchos es ser doctores, ser abogados, ser ingenieros, ser diferentes personas que alcancen un título. Y muchos de los que han de alguna manera querido hacer algo o ser algo, déjale voy a decir que por su irreverencia a su decisión que tomaron, empiezan a perder fuerza y a tomar de alguna manera chances que los van a llevar a una indisciplina y van a perder la meta que tenían que alcanzar. Muchos no la alcanzaron. Multitudes no se han alcanzado a recibir. ¿Por qué? Por irreverentes, por irresponsables. Por esa razón, porque la oportunidad estaba allí, pero no la alcanzaron. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo esto para decirle lo otro. Muchos de los hijos de Dios, los lavados con la sangre preciosa de Cristo, eso es lo que va a pasar en un día. La graduación que vamos a recibir un día no va a ser agradable por nuestra irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos sido fieles y responsables. No hemos asumido la responsabilidad, como dice la palabra, como hijos de Dios obedientes. No hemos asumido esa responsabilidad. Pero se trata de que usted y yo pensemos que Dios nos está llamando de una manera u otra para que nosotros aprendamos a ser responsables. Amén. ¿Cuántos van a tratar y luchar por eso? Amén. En otras palabras, para usted y para mí, los que no han tomado esto con seriedad, es tiempo de tomar y nosotros hacer un reto, desafío que está pasando en este tiempo. Hay muchas cosas por las cuales el ser humano de alguna manera es impactado, pero es hora de tomar nuestro desafío. Cada uno personalmente como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros somos la iglesia. Para usted y para mí es la invitación. Personalmente los que ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Es la invitación. Y también para los que escuchan, sin excepción de personas, para todos el Señor abrió este camino nuevo. Para todos. O sea que aquí no hay excepción de personas, solamente se requiere de que hombres y mujeres tomen la determinación de ser responsables a su Creador. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted mire esto, le voy a decir con los ojos que lo tiene que mirar, usted se va a preocupar por cada paso que usted dé. ¿Sabe por qué? Porque cada paso que nosotros demos puede hacer, yo no sé si usted se interesa en eso, pero como ser humano yo miro que todos nos preocupamos por mirar dónde caminamos. ¿A quién le gusta caerse? ¿A quién le gusta golpearse? A nadie. Entonces, en otras palabras, les quiero decir que algunos de nosotros incluso nos hemos caído literalmente. Pero les quiero decir que somos tan inteligentes que el que se ha caído una vez, por alguna razón, en algún proceso de su caminar que no está parejo el piso, sabe que para la próxima vez va con mucho cuidado. Si es inteligente y toma responsabilidad en su caminar. Si no es responsable, se va a volver a golpear. Y algunos se han golpeado varias veces. Nos hemos golpeado varias veces. Entonces, ¿sabe qué? Dios nos quiere enseñar a que seamos responsables. Él nos dice que no vamos a pasar por cosas difíciles, por lugares peligrosos. Dice que aún en peligro de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Dice que Él es vuestro pastor. Así dijo el rey David. Y Él lo dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primeramente les muestra y nos muestra: en delicados pastos me pastoreará. Y de ahí le voy a decir, pero después empieza a dar un proceso de peligro. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, Él dice: no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué? Su disciplina, su poder me van a mantener siempre en el proceso del camino. Pero requiere de hombres que sean responsables, mujeres que sean responsables. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios ahí lo que usted le dio, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La otra parte del versículo es muy interesante. Dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque aquí es el propósito de esto. Va a haber un fruto, va a haber una consecuencia cuando usted guarda las palabras que están escritas. Va a haber una consecuencia a favor del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Pero se requiere de tomar esa responsabilidad. Amén. Y luego nos explica en la última parte del versículo, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, tenemos que vivir como dice la palabra de Dios, bástate en su día y su afán, un día a la vez. Muchas veces nosotros pensamos para el mañana, es bueno pensar, pero le quiero decir que es bueno que nosotros en el día de hoy busquemos estar bien con nuestro Dios en su voluntad. Aleluya, amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor es digno de honra y gloria, amén. Les quiero decir que para muchos de nosotros pensamos y decimos, hablar es fácil. Y en realidad hablar es fácil. Porque muchas veces incluso tienen un verbo, dice, de lengua me como varios taquitos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? O sea que hablar es fácil, pero hacer las cosas es lo difícil. Y esto es lo que el hombre tiene siempre. Piensa que el servirle a Dios es muy difícil. Que el serle fiel a Dios que es muy difícil. Eso es lo que piensa el hombre. Muchos de los seres humanos hoy en día no están en la casa de Dios y no están en el servicio de Dios porque piensan que el servirle a Dios es muy difícil. Les quiero decir que servirle a Dios es lo más fácil que puede existir. Es más fácil vivir en la voluntad de Dios que vivir en nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque viviendo en la voluntad de Dios nosotros sabemos que dependemos de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Nosotros nos damos cuenta que pasemos por lo que pasemos, Él tiene pendiente de nosotros. Pero si nosotros no aprendemos esto, vamos a decir, es que Dios dejó cosas bien difíciles aquí. Y le voy a decir que Él dejó su trono excelso de gloria, se humanó para ponernos el ejemplo a usted y a mí. Pero mire, se requiere de que estemos nosotros dispuestos a poner atención, que estemos nosotros dispuestos a nosotros agradarle a Dios. Cuando Él se refirió a sus discípulos, Él le voy a decir que multitudes lo escuchaban. Pero ¿sabe qué? A sus discípulos les hablaba y les explicaba las parábolas, cómo eran las cosas. Y el mundo se quedaba con el oído cuadrado diciendo, pues ¿qué dijo? No entendí nada. Se refirió por parábolas y especifica la palabra de Dios y nos dice que Él mismo les explicó a los discípulos el por qué se dirigió en parábolas. Les quiero decir, para muchos la responsabilidad al servicio de Dios les suena hueco, sobre todo a los que no quieren agradar a Dios. Pero los que están interesados en agradar a Dios, les suena una palabra edificante, porque se van a dar cuenta que es algo que Dios merece, ser responsables. Recibimos mucho de Dios y le damos muy poco a Dios. Aleluya. ¿Sabe que usted recibe y yo recibo 24 horas? ¿Cuántas de verdad nosotros dedicamos para Dios? Qué misericordioso es Dios. De verdad nosotros le andamos queriendo ganar siempre a Dios. Les quiero decir, yo no sé si esto piensan ustedes, pero yo pienso así. ¿Sabe qué? La única parte que yo me desconecto de Dios es cuando tengo un problema que me llama toda la atención y me absorbe completamente. Pero aún así, siempre te digo, Señor, si tú no me ayudas a resolver esto, yo no puedo. Pero ¿sabe qué? Es la parte que tengo que poner toda mi atención ahí por la necesidad. Pero ¿sabe qué? Los 24 horas estoy siempre pensando en cómo, qué misericordioso es Dios. Wow, gracias Señor, gracias Dios mío. Mira cuántas cosas has hecho para mí. Y cada movimiento que pasa, yo lo veo como Él arregla tantas cosas para mí. Miren, ahorita estoy haciendo un trabajo que no les voy a platicar todo, pero les quiero decir, miren, tal parece que como si ya supiera. Muchas veces me he dirigido a una locación y exactamente la locación que tengo que hacer algo en ella.
Y digo, Señor, gracias, mira nada más, tenía que contar tantas cosas para llegar aquí y me mandaste aquí exclusivamente esta dirección. Digo, Señor, gracias, porque de verdad veo en cada paso de mi trabajo que Él me está soportando. Y cada vez que pasa esto, digo, Señor, gracias. ¿Con qué te puedo pagar todo esto? ¿Con qué te puedo pagar? Me pasan también cosas que no me son agradables, no se crean que no, soy igual que todos. Pero aún en las cosas que me pasan que no son agradables, tengo en mi mente, en mi corazón, lo que dice ahí el libro de Romanos, dice, y todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, pero estoy pasando por algo que no me agrada, pero es un propósito que tengo que pasar. Gracias porque tú tienes un propósito, yo no sé cuál, pero tú sí sabes. Amén. Cuando Dios se humanó, se dirigió a los discípulos por parábolas. Abran su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Mateo capítulo 13. No nos vamos a ir al principio porque habla de 7 parábolas que no las vamos a hablar todas, pero vamos al extracto del asunto. Amén. Y la escritura nos menciona y nos dice, cuando Él dejó su trono, este exceso de gloria se humanó y Él mismo enseñó en su palabra. Pero el punto de lo que le estoy hablando aquí es que aún muchos de los que lo escucharon personalmente no le creyeron. Los que miraron el cuerpo de Jesús, al Dios humanado, no le creyeron. Un puñadito de hombres fueron los que confiaron y de verdad pusieron atención, se interesaron, fueron responsables en lo que recibieron. Y con 12 discípulos, fueron 11, pero en sí, después se añadió el otro. Con 12 discípulos empezó un proyecto mundial para salvación. Aquí estamos más de 12, hermanos. Es el mismo Dios, pero no ha podido el Señor confiar plenamente en todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos irreverentes y irresponsables. Les quiero decir, aún aquí, no se sientan mal por la verdad. Los que estamos en el ministerio, muchos de nosotros ni nos interesamos muchas veces en estar aquí constantemente a los servicios. Hablando de los que estamos en el ministerio, ¿qué irresponsabilidad tenemos? Amén. ¿Cómo podemos crecer? ¿Saben qué? Ya vamos a tener que nosotros hacer ciertamente, este es otro de los puntos que vamos a tratar en los estudios, pero no les quiero decir ahorita todo lo que vamos a tratar, pero sí les quiero decir que aquí es el punto, la elección de los instrumentos y los siervos que van a ser útiles para la obra. Pero tengo una preocupación, Señor, digo yo, ¿cómo voy a encomendar y a elegir y a nosotros a poner una responsabilidad en alguien que no me ha mostrado responsabilidad, Señor? Si le digo que haga esto, parece que lo va a hacer para mí. Tal vez si lo hace para mí, lo va a hacer porque le voy a pagar. Pero se trata de que tomemos en cuenta eso. Aquí hay muchas áreas que van a tener que ser útiles ustedes y yo para la obra de Dios. Capítulo 13, verso 13, empecemos ahí. Miren el punto, lo que dice. Y usted y yo, aún en este tiempo, tal parece como que nos habla del mismo tiempo. Muchos reciben la palabra y la oyen como si fuera una parábola. Como que no entienden. Y tenemos nosotros el privilegio de entenderlo verdaderamente, pero ¿sabe qué? Lo que está aquí es que somos irresponsables. Eso es lo que somos, irresponsables. Por eso el tema este es asumiendo nuestra responsabilidad como hijos de Dios obedientes. Por eso es este tema, porque se requiere de hombres que seamos responsables. Dice ahí el verso 13 del capítulo 13, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo, dice, no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no entenderéis. Ahora la pregunta aquí para todos será, ¿de verdad no entendemos o somos irresponsables? Esa pregunta que usted y yo, no esperemos que nos la haga alguien, usted piense, usted respóndale a Dios. ¿No entendemos, Señor, o somos irresponsables? Usted contéstele a Dios. Yo realmente no necesito escuchar esa respuesta. Yo veo, dice la palabra de Dios, a mí me da un privilegio nuestro Dios. ¿Sabe cuál? Lo que dice el libro de Juan capítulo 15, dice, por sus frutos
os conoceréis. Ese es el privilegio que a mí me da de yo mirar. Es el privilegio que a usted le da de mirar también en mí. Amén. El verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire cuál es el propósito. ¿Sabe por qué Dios estaba hablando así? No van a pensar que Dios está interesado en que el hombre no será restaurado. Estaba hablando porque miraba gente irreverente a él. Miraba gente que no se interesaba en su propósito. Gente que no estaba interesada en ser reverente al Criador que los crió. Por eso estaba hablando de esta manera. Pero lo estaba tratando con un puñado de personas que estaban dispuestas a aprender. Porque ¿saben qué? Cuando les dijo, sígueme, empezaron a seguirlo. Cuando les dijo, siéntense para escuchen, empezaron a escucharlo. Cuando les empezó a enseñar, empezaron a aprender. Empezaron a cometer muchos errores ciertamente, pero la reprensión que les dio era como para que muchos de los que estamos aquí, si nos reprende de esa manera, el Señor sabe que no volvemos aquí. Pero ¿qué le digo? Generación incrédula. Les dijo inservibles. No sirven para ese trabajo. ¿Sabe que él estaba en un proceso de aprendizaje y decirles que no servían para ese trabajo? Pero les voy a enseñar, esta generación no sale sino con oración, y les enseñó la clave. Ahora, ¿cuántos lo hicieron? Gente que iba a ser responsable para hacer las cosas. Ahora, aquí es lo que se trata. El verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos. A ellos se dirige ya a los discípulos. Dice, bienaventurados vuestros ojos. Este es el punto, dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Yo digo aquí, todos somos bienaventurados porque todos vemos y oímos. Pero ¿cuántos vamos a ser responsables a lo que escuchamos y a lo que oímos? Amén. 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Dice, oír pues vosotros la parábola del sembrador, y empieza a explicarles. Cuando uno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso ha pasado aquí. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino, y empieza a darles la interpretación de la parábola que estaba antes, que ¿sabe por qué? Porque el tiempo nos lleva y apenas estamos empezando, se puede decir. Amén. Este es el punto. Y el verso 20 dice, y el que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí habla de estos, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Les da otra explicación. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Les dice una enseñanza poderosa para que ellos aprendan a ser responsables. ¿Saben qué? Yo les empecé a hablar del capítulo 2, verso 7 del libro de Revelación. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de tiempos que la iglesia tiene que pasar, pero tiene que aprender a ser responsable. Aún en lo que esté pasando, Dios merece todo honor y toda gloria. Aún en lo que esté pasando. Por eso le estaba hablando de esta manera. Y esta enseñanza repercute hasta el libro de Revelación. Porque esta enseñanza tenían que ellos pasar por persecución, peligro de sombra de muerte. Amén. Pero tenían que estar dispuestos a saber que el Todopoderoso iba a tener pendiente de ellos. Miren lo que dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60, y a 30 por uno. Este es el punto. En todo tiempo está en responsabilidad.
en todo tiempo está enfocado en el camino que tiene que caminar. Amén. Los niños y los jóvenes no se escapan este día. En sus escuelas les demandan y les exigen un buen comportamiento. Les quiero decir que aún en la iglesia también Dios exige un buen comportamiento para los niños y para los jóvenes. Así es que también los niños y los jóvenes no se deben de cubrir no entiendo. Es que estoy chiquito y usted como papá no los proteja con esas cosas. Son falsedades. No los trate de comprender con una mentira que ellos se imaginan en su mente. Dígale, este es un lugar sagrado donde venimos, es casa de Dios y puerta del cielo, para alabanza de la gloria de su Creador. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios a través de su palabra nos muestra su grande amor. Y lo dice la Escritura y todos se saben este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mire cómo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De aquí empieza un proceso. El creer lo va a llevar a ser responsable. Precisamente el que no cree es irresponsable, porque precisamente por no creer cae en la irresponsabilidad. Una vez más les quiero decir, aquí entra otro punto muy importante. Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Dios quiere que nosotros seamos vivificados en su propósito. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a alcanzar la meta. Usted y yo tenemos una promesa fiel de parte de Dios. De Él dice que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántos se lo creemos? ¿Cuántos de verdad le creemos a Dios que Él va a estar con nosotros? Y le voy a decir, cuando usted le cree a Dios, dice, ¿sabe qué? Dijo el rey David, aquel gigantote que se paró enfrente de él, que ustedes saben, Goliat. Digo, mira pues ni que fuera perro, viene con palos y piedras. Le dijo aquel, digo, tú puedes venir con jabalí y con lo que vengas, dice, pero sabes que yo vengo en el nombre del Todopoderoso. No te pelees, yo no vengo solo, el que viene conmigo es más poderoso que tú que estás enfrente de mí. Aleluya. Este es el punto de creerle a Dios. Amén. Si usted le cree, sabe que muchos que no se quieren entregar a Cristo, ni le quieren entregar su vida a Cristo, ni se quieren bautizar, que porque tienen miedo a fracasar. Si están fracasados, están muertos. Pues ¿cuál es la pérdida que van a tener? Lo que tienen es una ganancia, el pertenecer a un cuerpo tan sagrado como es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que van a perder? ¿Su vida de pecado? ¿Será mucho lo que van a perder? No, vamos a ganar nosotros en Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Él merece la honra y la gloria. Dios está interesado en restaurar nuestra vida espiritual y nosotros debemos de entender esto. Amén. Esto no es una opción para nosotros, esto es una necesidad que nosotros debemos de sentirle a nosotros. La restauración es continua, es cada día. Nosotros buscamos o debemos de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Las fuerzas que nosotros recibimos, no se cree que es porque descansamos y ya estamos fresquecitos. No, es por la misericordia y la gracia de Dios. Usted y yo nos levantamos cada día y respiramos pues por el gran amor que nos tiene nuestro Creador. No es porque nosotros de verdad, oye, por nuestras propias fuerzas no nos levantamos. Cada palpitar de su corazón, cada respiración de sus pulmones es por la gracia y misericordia de Dios. Así es que todo esto, Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual para que seamos útiles en su obra. ¿Ven? Yo le voy a decir que muchos de nosotros, cuando nos convertimos, nosotros no escatimábamos ni tiempo, ni situaciones que vivíamos. Yo les digo por mí. Para mí no se me hacía lejos ir de aquí a Leitro al servicio. Y sabe que muchas veces no tuve carro, lo digo no para jactancia, pero le digo, muchas veces no tuve carro y me iba en bicicleta. Y aquí el Leitro está lejos, hermanos. Y me iba en bicicleta y yo quería deleitarme y saborear. ¿Sabe que yo sentía que el hacer eso por amor a la obra que Dios había hecho en mi corazón y en agradecimiento, yo lo quería disfrutar? Pero siempre me iba en bicicleta de aquí para allá y de allá para acá me traían. Ya cuando salía de allá para acá, para afuera, ya estaba mi bicicleta arriba de una troca.
No, déjeme, voy. Yo quería deleitarme. O sea, yo quería hacer eso. De verdad, yo lo quería hacer. Que valga la pena. No tengo, pero tú sabes por qué no tengo. En otras palabras, así decía: Señor, no tengo carro, pero tú sabes por qué no tengo carro. Pero esto no va a parar, ni me va a parar. Con carro y sin carro te voy a servir, en otras palabras, para que entiendan. Con carro y sin carro te voy a servir. Y así. Y me decían los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Es que de noche le pueden dar un golpe, no lo miran en la bicicleta, por eso lo llevamos. No, hermano, pero me lo quiero. Yo me iba a venir ahí por el front row. Me iba. Y también por ahí me quería venir, pues así es que se me hacía tan fácil la cosa que creía yo. Y decía yo, para que valga la pena. Y yo decía: Señor, pero tú sabes, si no tengo un carro es porque tú quieres que no tenga carro. En otras palabras, estaba contento en la situación que estaba. Pero un día me vas a dar un carro. Y sí, gracias a Dios, sabe que regularmente siempre pasé por unas etapas, pero gracias a Dios, porque después la bendición vino grande. Amén. Ya no tenía uno, tenía dos, llegué a tener tres, así que uno estaba parqueado, pero cuando se me quebraba uno ya estaba el otro ahí. Amén. Y además me permitió aprender hasta mecánica, así es que yo arreglaba mis carros. Ahorita ya cambió el sistema. Y ahorita todo es de alguna manera, sí, ya la tecnología creció, ya yo me quedé atrás con el carburador, con los puntos, con el tiempo. Que no prende, sabe que era bien fácil, eran 3 puntos que eran claves para buscarle la forma de que si no prendió es por esto, por esto, por esto. Y ahorita, si no prendió, sabe que ya ahorita necesito, no sé, yo creo que necesito estudiar, amén. Pero este es el punto, nosotros no nos tiene que parar nada, amén. En medio de todas las situaciones, hermanos, yo me acuerdo que en medio de todo eso, yo me recuerdo que el primer amor que yo sentía, o en mi primer servicio del tiempo que yo me convertí, todo se me hacía posible. ¿Sabe qué? Miré a una hermana, hermana Escartín, que muchos tal vez la conocieron, y le dio un embolio a la hermana y no podía caminar. Y yo sabía, hermanos, ¿sabe qué? Mi fe era tanta que dije: esta hermana, Dios la va a sanar. Y es que sabe que yo había orado por alguien y yo miré cómo lo sanó, y oré por otro, y miré cómo lo sanó, y dije: no, esta hermana Dios la va a sanar. Y me puse en ayuno y en oración, y después fui y le dije: hermana, Dios la quiere sanar, venga para acá, venga, Dios la quiere sanar. Y luego me dijo: no, hermano, yo no voy para allá. Ya murió la hermana, en paz descanse, pero la familia de la hermana sabe, porque ellos también se dieron cuenta. Les quiero decir que en ese primer amor a mí, yo no escatimaba nada, hermanos. En medio de situaciones, en medio de enfermedad, todo era posible. Es necesario. Aquí vamos a parar, les quiero decir, por el tiempo, pero vamos a continuar después. Esta es una clase que tenemos que aprender, un estudio que tenemos que aprender. Porque precisamente cuando nosotros estábamos en nuestro primer amor, todo lo mirábamos posible en el poder de Dios. Muchos hemos desfallecido. Y ahorita debemos de regresar otra vez al primer amor. Muchas cosas las vemos imposibles cuando estamos sirviéndole al Dios de los imposibles, al Todopoderoso, al gran yo soy, al que todo lo puede. Para hacerles corto este asunto, me arrimé con la hermana y le dije: hermana, yo sé, el Señor me enseñó, no le dije que me dijo, pero el Señor me está enseñando que yo sé que la va a sanar. Pase para acá. Y no quiso. Venga, vamos, yo quiero que oremos por usted. Y me dijo: no, hermano. Y después le dije: hermana, fuimos a visitarle, le dije: hermana, ¿por qué usted no permitió que Dios la sanara? Dios la quería sanar, hermana, y la quiere sanar. ¿Sabe qué me dijo la hermana? Me dijo: hermano, si Dios me sana, me quitan mi pensión, mejor déjeme así como estoy. Y es santo Dios. Miren, escúchenme, porque esto yo le estoy diciendo algo a alguien aquí también. Algunas cosas usted va a perder por la gracia y el don que Dios le ha dado. Algunas cosas va a perder, pero póngalo usted en balanza. Ella puso en balanza algo natural, algo físico, cuando la iba a sanar de su alma y de su cuerpo esta persona. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender. Usted va a tener algo, pero se está perdiendo de algo en Dios. Usted va a ser irresponsable en algo, pero está perdiendo una bendición en Dios. Si usted es responsable, la bendición aún que usted tiene, si es en el propósito de Dios, usted le va a ser fructificada. Va a crecer su
Negocio, si es negocio, lo que sea, o su trabajo, o lo que sea, pero que sea en la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Vamos a cerrar con un versículo que ustedes conocen. Y yo sé que ustedes lo han mirado. Vamos ahí al capítulo 2 del libro de Revelación, verso 5. Pero antes de todo, déjenme, les voy a decir algo que de alguna manera concierne a todos, hermano. Ahora, yo les dije en el principio, ahora es tiempo de evaluar nuestra posición con Dios. Amén. Nuestra posición en el servicio que le estamos dando al Creador. Es tiempo, usted evalúele solito. Yo no puedo evaluarlo a usted. Pero usted evalúe qué tipo de servicio usted le está dando a Dios. Si usted le está dando, yo le estoy dando un servicio de mediocridad, hermano, ni se preocupe, porque dice la palabra de Dios que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice que no calificamos. Requiere que nos esforcemos y le demos lo mejor. Amén. Sé caliente. Y si no, ¿sabes qué? Pues dale vuelo al leche. De todas maneras andas más perdido que una cabra. Así es que el punto está serio. Pero no es una buena recomendación que se pierda. No. ¿Sabe qué? Encomiende su camino. Restaure su manera de servir. Ciertamente si su criterio y su forma de pensar no quiere cambiar de que hoy quiere decir, aunque se esfuerce un poco, puede hacer que Dios tenga misericordia, porque yo no puedo juzgarlo, pero le quiero decir que se está perdiendo. Amén. Entonces este es un punto. Algunos, déjenme decir, que han mejorado en su forma de servicio a Dios. Amén. Pero muchos, definitivo, han empeorado en el servicio. En vez de ir alcanzando y logrando virtudes que Dios ya puso para ponerlas responsablemente al servicio de Dios, han menguado en su servicio a Dios. Esto es un mensaje para usted y para mí, que si usted estaba haciendo algo para Dios y lo dejó de hacer, piense, evalúe esa parte. De una manera usted mire, es tiempo de evaluar nuestra posición en Cristo. Dios nos está hablando. Amén. Se trata de ser responsables. No responsables conmigo, no, yo sabe que yo no conozco lo que está, yo miro por fuera, pero Dios mira, dice que conoce los pensamientos y discierne los designios de su corazón. A Dios no se le puede engañar. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis. Así dice la escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, Dios nos conoce por dentro y por fuera. Pero trate de evaluar su manera de servicio. Trate de evaluar su posición que tiene ahorita en el servicio a Dios. Piense si ha menguado o está en ascenso o está en descenso. Si ha descendido o ha ascendido. Dios quiere que usted y yo ascendamos. Que seamos responsables cada día más. ¿Quiere recibir algo de Dios? Para que usted reciba algo de Dios, algo más de lo que ha recibido, tiene que ser responsable en lo que usted ha recibido. Si no, ¿cómo va a poder usted recibir algo más? Aún en su trabajo, si usted no es responsable en su trabajo, no lo van a poner en otra posición mejor de la que tiene. Puede ser que si es irresponsable, puede ser que aún la posición que tiene está entre azul y buenas noches. Puede ser que esté por perder su lugar y hasta su trabajo. Entonces, piense si esto pasa en el término laboral terrenal, en el término espiritual. Delante de Dios no le podemos hacer un truco, no le podemos engañar para nada. Todo conoce de nosotros. ¿Cómo pudiéramos nosotros presentarnos ante Dios que Él no supiera algo de nosotros? De ninguna manera. Ok, jóvenes, piense, porque todo esto está bien para ustedes. Amén. Se trata de responder. ¿Quieren ser ustedes siervos de beneficio, de propósito? Sean responsables. ¿Quieren ser siervos mediocres o personas mediocres aún en el bulbo del mundo? Sigan irresponsables y verán que no van a llegar. Cuando ustedes menos piensen, se van a meter en un problema donde ustedes van a tener la necesidad de clamar y buscar a Dios. Es algo fuerte, pero es cierto. Amén. Los que han mejorado, gloria a Dios. Los que no han mejorado, es tiempo de mejorar. Amén. Para que usted mejor lo entienda. Y para nosotros como siervos de Dios es una palabra que está establecida por Dios.
si por alguna razón ha descuidado su responsabilidad. Lo que está aquí en el verso 5 del capítulo 2, mire lo que dice la Escritura. Por alguna razón, si usted ha caído de la gracia de Dios, si yo he caído de la gracia de Dios, es necesario que usted vuelva otra vez. Dice así, ahí vamos a cerrar, pero quedamos aquí pendientes. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque la cosa está seria aquí. Si Dios me permite, quiero continuar con esto, es algo que apenas empezamos. Amén. Pero dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y mira el propósito de Dios. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Dios nos habla y nos exhorta. En otras palabras que dice, hey, al siervo inútil, hablando de las parábolas otra vez, dice, hey, al que tiene 5 talentos, ¿qué dijo? Ganó otros 5, pero aparte, dijo, dale al que aquel no quiso al trabajar, dáselo a él, porque el que más tiene, más se le da. Al siervo inútil, ¿a dónde lo echó? Para afuera. Les quiero decir que esto va a pasar un día con nosotros si somos irresponsables. Y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Esto va a ser para la próxima. Tomemos en cuenta, hermano, Dios nos quiere de una manera incitar a confiar y a que nosotros hagamos las cosas responsablemente. Si usted no lo hace, hermano, les quiero decir que es su irresponsabilidad. Una vez más, vuelvo a volver en el principio, lo que dijimos, el tema o el tema de esta lección, asumiendo nuestra responsabilidad como hijos obedientes a Dios, asumiendo vuestra responsabilidad. Los que no entienden qué es asumir, es tomando responsabilidad en su servicio a Dios. Amén. Tome responsabilidad. Tome en cuenta que un día, no muy lejano, vamos a tener una cita con nuestro Dios. Esto concierne también, yo tengo una cita en la eternidad con mi Creador. Y ahí, si no llego responsablemente, puede ser que se perdió. Todo lo que he caminado, de nada sirvió. Y no se cree, ya tengo algunos años. He mejorado en muchas cosas porque muchas las ignoraba. Pero sé que muchas cosas puedo hacer mejor que las que estoy haciendo. Amén. Vamos a invitarlos al altar y vamos a pedirle al Señor que nos permita aprender cada día. Dios bendiga a aquellos que estuvieron conectados, que Dios los guarde cada día y que Dios les permita de una manera a ellos también tomar responsabilidades. Amén. Dios merece esa responsabilidad.